Vamos a estar leyendo Deuteronomio 8, del 1 al 3. Deuteronomio 8, del 1 al 3. Y vamos a orar al Señor para que su Espíritu Santo ilumine su palabra en nuestros corazones, porque su palabra hace lo que mis palabras, lo que las palabras del pastor no pueden hacer. Y dice así: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás, y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. O en otras versiones, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Te doy gracias también personalmente por poder estar acá, delante de tu presencia, reconociendo que las capacidades, Señor, no son mías, Señor, sino son tuyas. Porque hoy todos y cada uno de los que estamos acá necesitamos una cosa. Necesitamos oír tu palabra, Señor. Guíanos en eso, Señor. Talla tu palabra en nuestros corazones, Señor, porque es lo que más necesitamos en esta vida. Guíanos hacia ti. Gracias porque ya lo has hecho, queriendo revelarte con nosotros, Señor. Muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor en Jesús. Amén. Si hacemos un recuento de lo que ha sido esta serie, el pastor nos dio una sigla que creo que no se nos ha olvidado y es bastante útil, porque de otra manera yo no me hubiese recordado de ninguno por separado, y es SCAN. Así como un escáner, bueno, eso es lo que hace la palabra con nosotros. SCAN. La S era de, la C era de, la A y la N, necesidad. Hoy estamos en la N, necesidad. Y para comenzar me gustaría plantearles una pregunta. La quisiera plantear de manera personal. ¿Qué necesitas para vivir? ¿Qué necesitas para vivir? A esta pregunta le podrían venir 1000 respuestas. Por ejemplo, pudiésemos decir algo como esto: el ser humano 6 semanas dura sin comida si no muere. O decir algo como esto: en condiciones normales, el ser humano logra sobrevivir entre 3 a 5 días sin beber agua si no muere. Así que esa es la necesidad vital del ser humano, el agua. O quizás pudiésemos decir: necesito un trabajo, porque el trabajo sustenta todas las necesidades básicas para mi vida. O decir: todo ser humano necesita un techo para vivir. Esa sí que es una necesidad básica. O algo más personal: sin mis hijas no podría vivir. Es algo que todos nos decimos de cierta manera. Y ahí cada uno puede ir poniendo en ese lugar y respondiendo en su mente la pregunta: ¿qué necesitas para vivir? ¿Tienes lo que necesitas para vivir? Esta pregunta es necesaria para la vida. Todos tenemos cosmovisiones y la nuestra es cristiana. Sin embargo, hay cosmovisiones que de pronto no te llevan a pensar en cosas como estas, en cosas que trascienden. Por ejemplo, el materialismo, que te hace pensar que todo lo que necesitas está ahí, es tangible. Todo lo que necesito lo puedo tocar, lo puedo poseer. De otra manera, nuestra cosmovisión nos dice y nos invita a hacernos esta pregunta: ¿qué necesito yo para vivir? Si tu cosmovisión, amigo, que quizás hoy nos visitas y no compartes la fe cristiana, no te invita a hacerte estas preguntas trascendentales, es hora de revisar la cosmovisión, porque estas son preguntas reales. Para responder esta pregunta, la palabra del Señor, y ese es un tremendo spoiler, la palabra del Señor nos da la respuesta. Deuteronomio, específicamente 8, del 1 al 3.
Pero antes, quisiera hablar sobre este libro de Deuteronomio. Este libro nos relata por última vez a este famoso personaje bíblico, Moisés. Específicamente nos relata a Dios, guiando a su pueblo a través de Moisés, su siervo, líder del pueblo de Israel. El pueblo de Dios, luego de haber vagado por al menos una generación, 40 años, por el desierto, está a punto, muy a punto, a la puerta de entrar a Canaán, la tierra prometida. Estaban llegando al lugar donde 40 años atrás habían salido y ese era el destino en donde ellos iban. Están desde este lado de Jordán y ahora lo van a atravesar. Aquí entonces, antes de que ellos se constituyan como una nación en su territorio propio, escuchan la ley del Señor por segunda vez. Porque la primera vez fue en Éxodo 20. En nuestras Biblias nosotros tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, está por allá Deuteronomio, pero en realidad la Biblia no es escrita de manera cronológica, sino que más bien de manera temática, ¿ya? Entonces, mientras Éxodo 20 se nos nombra por primera vez la ley, pasa este tiempo en lo que ellos vagan por 40 años por el desierto para volver a escuchar por segunda vez la misma ley que ya fue dicha antes. Era muy probable que gente hubiese muerto ya en esos 40 años de peregrinaje en el desierto. Era necesario volver a repetir los preceptos del Señor. Deuteronomio. Deutero significa segundo o secundario. Y nomio viene de nomos, ley. Entonces, Deuteronomio, segunda ley. Este libro entonces registra los últimos discursos de Moisés a los israelitas, exhortándoles lo siguiente: a amar y obedecer al Señor. Amar y obedecer al Señor. Recordándoles que ellos son pueblo amado por Dios, rescatados y habían sido sacados de Egipto, y ahora deben vivir conforme a ese llamado. Pueblo de Dios. ¿Qué le preocupa a Moisés? ¿Por qué él quiere repetir esta ley? El Señor le encomienda esto. ¿Qué es lo que le preocupa? Una de las principales preocupaciones era de que el pueblo de Dios se mantuviese fiel a Dios. Específicamente en el lugar a donde estaban llegando, Canaán, un lugar lleno de idolatría. Era pertinente recordar, por ejemplo, lo que el mandamiento número 1 dice: no tendrás dioses ajenos. Era muy pertinente volver a refrescar esa memoria y el corazón del pueblo que había vagado por 40 años y ya estaba a punto de poseer la tierra que habían soñado en tener. Y es por eso que en el pasaje que acabamos de leer dice lo siguiente: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. También les invita a recordar cómo Dios les sostuvo en todo momento, aunque su mirada del pueblo de Israel se desviaba una y otra vez. Los humilló para que su enaltecido corazón aprendiera a vivir únicamente en dependencia de Dios. Pero aún la prueba y aún en las dificultades, Dios obró milagrosamente para con ellos. ¿De qué manera? Entregándoles el pan, el maná. O sea, está bien, Dios no los suelta a la deriva, no los dice: los voy a dejar vagar por 40 años para que se las vean y ahí ustedes se las arreglan. Yo los espero acá en Canaán. No. ¿Qué hace Él? Provee. Es bueno, es benevolente. Para las veces que nosotros hemos pensado en que en el Antiguo Testamento solamente vemos un Dios de ira, vemos un Dios de juicio, vemos un Dios malo. No, Dios es bueno en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y lo muestra a través de estos hechos milagrosos. Mientras ellos tenían mucha hambre en el desierto, ¿qué era lo que más necesitaban? Alimento. Y Dios se los da, el maná. Todo esto que acabamos de conversar, lo dice aquí el texto en las siguientes palabras. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Otro spoiler: eso no va a suceder. Y también no sucede en nuestra vida.
Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre, y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Qué retrato tan claro en la vida de este pueblo de Dios con relación a este pueblo de Dios que está hoy día acá, los que estamos acá. Porque no podemos señalarlos a ellos y decir, oye, ¿cómo? Si vieron todas las maravillas de Dios y aún así no creyeron. Nosotros desde este lado contamos la misma historia. Con referencia a esto, el pueblo de Dios en Éxodo 16 menciona lo siguiente mientras estaban en el desierto. Seguramente habían pasado los días, las semanas, el calor que en el desierto debe ser terrible, y ellos recuerdan algo que necesitaban en ese momento. Y dicen, parafraseando algo como esto: ¿por qué nos tienes acá muriéndonos de hambre si allá en Egipto teníamos todo lo que necesitábamos? ¿Por qué nos sacaste? Ya, todo lo que necesitábamos. Eran esclavos, pudiésemos decir nosotros. Sí, pero al menos teníamos alimento y nos tienes acá muriendo de hambre. Y pudiésemos preguntarnos cómo tan fácil olvidaron lo que Dios hizo por ellos, ese pueblo de Israel, ¿no? ¿Cómo tan fácil se olvidó? Bueno, así somos muchas veces nosotros también. Lo que más necesitamos muchas veces está ahí, empolvado en el velador. Hermanos o amigos que hoy escuchan, pudiésemos quizás decir lo siguiente: todo lo que necesito en mi vida es un milagro para creer en Dios. Eso es todo lo que necesito. No, si el Señor aparece aquí y hace un milagro, yo me convierto, diría el más ateo de los ateos. Juan 12:37 dice lo siguiente: a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. ¿Qué es lo que realmente necesitamos para nuestra vida? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan para nosotros, los chilenos específicamente, es muy común. Creo que somos de los primeros países en consumir pan en el mundo. Ahora, sin embargo, para el judío el pan era quizás mucho más simbólico o importante que para nosotros es una marraqueta con palta, por ejemplo. Bueno, para nosotros eso es el pan o eso es lo que nos imaginamos. Pero para el pueblo judío tenía ciertas diferencias. En Génesis, luego de que Adán cometiera el pecado original, Dios les menciona lo siguiente: con el sudor de tu frente comerás el pan. Mostrándole que desde ese momento el alimento principal, lo que más necesitaban, ahora sería obtenido a través del trabajo duro. Trabajarás para obtener lo que necesitas para alimentarte. Además de mencionar las innumerables veces en las que el pan en el Antiguo Testamento es un símbolo de muchas cosas. Por ejemplo, la Pascua, el pan sin levadura. El pan está presente en el Antiguo Testamento y sin duda en el Nuevo Testamento también, en la Cena del Señor. Definitivamente el pan no es un alimento cualquiera, pero es un alimento al que todo ser humano tiene acceso. Agua y harina es todo lo que tanto ricos como pobres necesitan para tener pan. Otra imagen con relación al pan. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, lo provocó para que aliviara su hambre convirtiendo las piedras en pan. Y Jesús cita Deuteronomio 8:3 y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo 4:4. No hay duda de que el alimento es importantísimo para el ser humano. No hay duda de eso. Pero nuestra necesidad de la palabra de Dios es aún más importante. En ella Dios nos ofrece lo que realmente es vital para nuestras vidas, la vida misma. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, porque el texto dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, enseguida lo que hacemos es pensar en la Biblia. Y está perfecto, la Biblia es, no quiero decir otra cosa, la Biblia es la palabra de Dios. No hay duda de eso. Pero hubo un momento en el que el canon bíblico no estaba cerrado. Y las historias que narran la Biblia se estaban contando en aquella época. Y Dios se seguía revelando a su pueblo. Dios lo hacía de manera verbal.
o lo hacía a través de sus instrumentos, los profetas, los apóstoles, los jueces, los reyes. Así como Hebreos 1:1 lo señala, Dios habló de muchas maneras. Incluso antes de que existiéramos, la palabra de Dios creó todo lo que existe. Nuestra vida surge de la palabra de Dios. Él habló y los cielos fueron hechos. Él habló y la tierra fue llena de animales. Él habló y por primera vez un hombre y una mujer pisaron esta tierra. ¿Qué queremos decir con esto? Que la palabra de Dios crea todo y también la palabra de Dios sostiene todo. Su palabra es necesaria porque crea y sostiene todo lo que existe. Salmos 147, 15 al 20 dice lo siguiente. Envía sus órdenes al mundo, qué veloz corre su palabra. Envía la nieve como lana blanca y esparce la escarcha sobre la tierra como cenizas. Lanza el granizo como piedras. ¿Quién puede resistir a su frío congelante? Luego, a su orden, al orden de la palabra de Dios, todo se derrite. Envía sus vientos y el hielo se disuelve. Dios reveló su palabra a Jacob, sus decretos y ordenanzas a Israel. No ha hecho esto con ninguna otra nación. Las demás naciones no conocen sus ordenanzas. Alabado sea el Señor. Dios es trascendente y su palabra también lo es. Podemos ver en este mundo como todo lo que fue hecho fue antecedido por la palabra de Dios. Él habló y todo fue hecho. Sin embargo, también podemos ver el matiz que va tomando este Salmo 147 al final, cuando menciona, Dios reveló su palabra a Jacob, sus decretos y ordenanzas. La palabra del Señor ha quedado por escrita. Y no solo al final, cuando se cierra el canon bíblico, que fue el tema que estuvimos hablando hoy día en Escuela Dominical, sino cuando el Señor se revela al pueblo de Israel y le deja por escrito los mandamientos en tablas. El Señor siempre busca dejar por escrito sus ordenanzas. La palabra de Dios es necesaria para nuestra adoración correcta a Él. La palabra de Dios es necesaria para nuestra adoración correcta a Él. Es de esto específicamente que habla Deuteronomio 8:3 y Mateo 4:4 cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre. Habla de la palabra escrita de Dios, la Biblia para nosotros. Ya hemos visto cómo el Salmo 147 habla sobre la trascendencia de la palabra de Dios, pero también vemos cómo la palabra de Dios es inmanente. ¿Qué quiere decir esto? Que Él se quiso dar a conocer en su palabra para relacionarse con nosotros, no para ser un Dios distante de sus criaturas. El domingo pasado y este domingo hemos estado hablando en la escuela dominical, que a todo esto están muy invitados, es a las 10:30 de la mañana. Estamos viendo la Confesión de Fe de Westminster. ¿Qué es este documento? Un documento histórico que no busca ser una regla aparte de la Biblia, para nada, sino que busca extraer las verdades de la Biblia y sintetizarlas. Estuvimos viendo allí el concepto, lo que tiene que ver con la revelación de Dios. Podemos conocer a Dios a través de todo lo creado, pero sin embargo esa revelación natural no es suficiente para conocer el plan de salvación que Dios ha provisto para nosotros. Dios ha hecho un pacto perpetuo con su pueblo y las Escrituras son necesarias para conocer las estipulaciones de ese pacto. Podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que sostiene este amor, cuidado, sustento, provisión y plan de salvación que Dios tiene para con nosotros, siendo que nosotros una y otra vez transgredimos eso? ¿Qué es lo que sostiene este amor misericordioso que Dios nos da siempre y que nos perdona y que envía a su Hijo y que envía a su Espíritu Santo y que su Espíritu Santo nos santifica? ¿Qué es lo que sostiene esto? Lo único que sostiene esto es que Dios hizo un pacto con nosotros y Él no va a fallar a su pacto. Él es fiel. Si no es por eso, nada de esto lo tendríamos. Dios se comprometió de manera pactual a ser nuestro Dios y junto con eso nos comprometió a nosotros a ser su pueblo. Él es nuestro Dios
y nosotros somos su pueblo. Un pacto, entonces, es una relación entre el Señor y sus siervos, nosotros, sus vasallos, caracterizada por el control, la autoridad y la presencia de Dios, que es regida a través de su palabra, muchas veces a través de su palabra escrita. Sin palabras del Señor, no hay autoridad del pacto. De hecho, no hay ninguna alianza. Éxodo 19 dice lo siguiente, entre líneas lo podríamos leer así: oíd mi voz y guardad mi alianza. O los 10 mandamientos, por ejemplo, son las palabras de la alianza de Dios. En Deuteronomio 4:13 dice lo siguiente: entonces os anunció su pacto, el cual os prescribió los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas. Por tanto, y ahí ya cerró la cita, lo que queremos decir con todo esto, lo vamos a resumir en esta frase: si no hay palabra escrita del pacto, no hay pacto ni señor del pacto. Lo repito eso. Si no hay palabra escrita del pacto, no hay pacto ni señor del pacto. La palabra de Dios es necesaria para poder conocer a nuestro Rey y Señor y conocer lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él requiere de nosotros. De la misma manera, Jesús dice en el Nuevo Testamento que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. Así que sus palabras son absolutamente necesarias para nuestra vida. Son absolutamente necesarias. Un famoso, por ser mediático, un famoso pastor o comunicador argentino llamado Dante Gebel es entrevistado por una periodista que lo aborda con la siguiente pregunta. Esta es la pregunta que le hace la periodista: ¿tú no usas la Biblia como referencia para todo? A lo que él responde: no. Porque sería adorar la Biblia, dice él. Yo uso a Dios para todo. A Dios no lo podemos meter en 66 libros. Y después colocó una cara así como, aquí la hice. Es curioso la respuesta de él, es muy curiosa. Me sorprende que una persona cristiana y tan mediática, tan conocida, responda algo como esto. ¿De qué Dios está hablando él? Es que es totalmente contradictorio no usar la Biblia para todo, si todo lo que hace la Biblia es hablarnos de Dios. Enseguida ya puedo imaginar quizás lo que pudiese responder. No, es que Dios no es una religión, Dios es una relación, es experiencia. Lo siento, hermanos, pero eso es idolatría. Si queremos conocer a Dios, es absolutamente necesaria su palabra. Todo lo demás es invención humana, idolatría. La gente a menudo afirma tener una relación con Jesús. Es muy común. De hecho, es culturalmente común. De hecho, si vamos más atrás de los años, es más culturalmente común ver a alguna abuelita rezando, orando o teniendo una relación con Jesús. Pero muchas veces no se está seguro de cuál es el papel de las Escrituras con respecto a esta relación. Pero la relación que Cristo estableció con su pueblo es una relación de alianza y, por tanto, una relación verbal. Hoy las palabras de Jesús solo se pueden encontrar en las Escrituras. Por lo tanto, si queremos tener una relación de pacto con Jesús, debemos conocer y reconocer las Escrituras como la palabra de Dios. Sin Escrituras no hay Señor, ya que en las Escrituras están estipuladas las maneras de adorar a nuestro Señor. Sin Escrituras no hay Cristo, ya que el Antiguo Testamento señala al Cristo que ha de venir y el Nuevo Testamento nos muestra qué fue lo que Cristo hizo por nosotros. Sin Escrituras no hay salvación, ya que las Escrituras nos enseñan de qué hemos sido salvados y cómo es que esta salvación es llevada a cabo a nuestro favor. Y más aún, las Escrituras abren nuestros oídos para recibir fe salvífica. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. El medio para obtener fe es oír la palabra de Dios. Sin este mensaje, sin este evangelio, no hay posibilidad de salvación. La palabra preciosa de Dios es absolutamente necesaria para vivir nuestra fe y para vivir conforme al llamamiento
de hijos de Dios, de cristianos. Recuerden que estamos en necesidad. ¿Qué es lo que más necesitamos? La palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al meditar en esto, en las riquezas de la palabra de Dios, la perfección que ella posee, porque es Dios mismo hablando, mientras preparaba este sermón, el Espíritu Santo trajo a mi corazón un pasaje de la Biblia, del Nuevo Testamento. Juan 1, del 1 al 5, y es muy conocido por todos ustedes. Estoy muy seguro que lo conocen. Quizás no en esta versión, pero es muy conocido. Dice así: en el principio ya existía la palabra o el verbo. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Por la palabra fueron hechas todas las cosas. Sin la palabra, sin el verbo, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si es que nos enredamos un poco con los conceptos y todo eso, vamos a revisarlo. Juan en el Evangelio comienza presentándonos a Jesús. Cada vez que en ese texto se habla de la palabra, se habla del verbo, del logos, Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Y lo hace desde el principio. De hecho, este pasaje de Juan 1 hace ecos de Génesis 1, donde dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y este pasaje menciona, en el principio ya existía la palabra. Si se puede, se fue más al principio que el principio. Si se puede decir así. Entonces el agente creador de Dios era la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Y tal como Juan lo declara, por la palabra, por Cristo, fueron hechas todas las cosas. Y luego Juan sigue desarrollando cómo esta palabra nos trae vida, nos saca de las tinieblas. Y por si hubiese duda de que Juan se esté refiriendo a eso, más adelante, en unos versos más adelante, no lo anoté aquí, verso 14, dice lo siguiente: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la que corresponde al unigénito del Padre, en plenitud de gracia y verdad. Está hablando de Jesús, claramente. Y luego de comprender esto, me preguntaba lo siguiente: ¿cómo Dios saciaría nuestra hambre espiritual? Está bien, entiendo que no solo el alimento físico es todo lo que necesitamos, lo entiendo, pero la pregunta es, ¿cómo puede la palabra de Dios saciarnos? ¿Cómo puede la palabra de Dios salvarnos? Bendita es su palabra, que allí encontramos todas las respuestas para esto. Juan 6, 25 al 35. Es un extracto un poco amplio, pero me gustaría leerlo, porque si en la necesidad de la palabra de Dios no leemos la palabra de Dios, no estaría siendo consecuente. Así que vamos a leer la palabra de Dios y por favor tratemos de considerar a quién nos acercamos. Porque no nos estamos acercando a un decreto de un rey cualquiera, no nos estamos acercando a la Constitución de Chile, al contrato de trabajo que firmamos, ni por más solemne nos estamos adentrando a las palabras de Dios. Es Dios hablando a nosotros, su pueblo. Y el pasaje dice así: cuando lo hallaron al otro lado del lago, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió: de cierto les digo que ustedes no me buscaban por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Para hablar un poco del contexto, porque lo lancé sin contexto. Estas palabras se sitúan luego de la alimentación a los 5.000 de los panes y los peces. Una historia muy, muy conocida y hermosa. Muestra cómo Dios provee. Dios provee. Otra vez aparece la figura ahí del pan. Sigo con el texto. Trabajen, dice, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Y esta sección nos vuelve a recordar las palabras de no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Releva eso. Trabajen, pero no por la comida que perece,
sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo de Dios les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y entonces le dijeron: ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado, dice Jesús. Y ellos le preguntaron de vuelta, le dijeron: pero ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Ellos estaban remontando en el momento en el que Moisés va y provee la señal. Para ellos Moisés fue, va y provee la señal del pan en el desierto, del maná. Es por eso que Jesús les responde: nuestros padres, ellos siguen hablando, nuestros padres comieron el maná en el desierto tal y como está escrito, pan del cielo se les dio de comer. Y Jesús les dijo, aquí está: de cierto les digo que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese es el pan. Nuestra hambre, nuestro vacío no será saciado jamás hasta que comamos del pan de vida. Este pan que descendió desde el cielo para perdonar nuestros pecados y llevarnos hacia Él. Este pan no es únicamente una comida para arrepentirnos, volvernos en arrepentimiento y fe, comerlo una vez y ya listo. Este pan es el alimento diario del cristiano. Este pan es nuestro sustento. Cada vez que pensemos en el pan material, que comemos todos los días, por lo menos yo como pan todos los días, cada vez que pensemos en eso, que el Señor nos ayude a meditar en que aún más que eso necesitamos el pan del cielo, Jesucristo. Y el único lugar donde podemos encontrar sobre Él es la palabra de Dios. Es por eso que las Escrituras son necesarias para nuestra vida. Es por eso que es lo que más necesitamos. ¿Hay algo de lo que necesites ser salvado? Sí. La justa ira de Dios. Sí, necesitamos ser salvos de eso. ¿Dónde comemos para poder ser saciados? Del pan de vida. Necesitamos la palabra del Señor, siempre, siempre. Y que el Señor nos ayude a acercarnos a su palabra más de las veces que nos acercamos a otras cosas para buscar ser saciados. Nuestra vida, nuestro corazón, es una continua fábrica de ídolos, en donde buscamos uno y otro lugar para poder ser saciados, para poder encontrar lo que más anhelamos. Nuestro corazón descansará quieta y reposadamente cuando comamos del pan del cielo, Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Oremos, hermanos, oremos para que su palabra sea traída a nuestra memoria, a nuestros corazones, cada vez que la necesitemos. Y cada vez que creamos en que no la necesitamos, es cuando más la necesitamos. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias, porque hoy hemos podido, Señor, encontrar en tu palabra el tesoro más grande que hay en ella. El tesoro que permea todas las Escrituras desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Ese pan, que es Cristo. Gracias porque es todo lo que necesitamos y todo lo que necesitábamos, tú nos lo diste, Señor. Muchas gracias. Te pido, Señor, que nos alimentes de este pan espiritual, día tras día, noche tras noche, Señor. En nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con nuestras esposas, con nuestros hijos, o incluso con nuestros jefes, Señor. Que podamos darnos cuenta de que tu palabra también es necesaria en esos lugares, Señor. De hecho, muy necesaria. Ayúdanos, Señor, a recordar y ocupar nuestra mente en memorizar tu palabra, Señor. Para que la traigamos y la recordemos cada vez, Señor, en nuestro diario vivir. Ayúdanos también
a nosotros que somos padres, Señor, a ser diligentes en poder entregarle esta palabra a nuestros hijos, hijas, porque es lo que más necesitan, Señor. Ayúdanos, Señor, a transmitir las verdades del Evangelio primeramente a nuestra familia y después llevar esta comisión hacia todo el mundo, Señor. Hay muchas personas que todavía tienen hambre porque no han comido, Señor, del pan del cielo. Ayúdanos, Señor, a distribuir este pan a las demás personas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.